Ha sido una apertura hacia la ciencia, la tecnología. Es pasar del infierno a la luz. La risa de un niño, yo creo que no tiene comparación. Lo importante es que después de la oscuridad siempre habrá luz de esperanza. Aquí llevo en la actualidad, he descontado como 18 años. He aprendido todo lo que sé en la actualidad. De que estoy encerrado en una escuela del crimen, en la escuela del crimen, en la escuela de la delincuencia. Poco a poco esto se fue convirtiendo en realmente en una institución que recordaba mucho el infierno. Era un desastre completo, era un foco de preparación de delincuentes. Entre la gente que estaba acá recluida, solo había desgracia, tragedia, hambre, porquerías, y eso era lo que reinaba acá. Era más que una vergüenza, era un horror. De la antigua Penny lo que yo recuerdo era el terror que le daba a la población de solo mencionar su nombre. Ya una vez que pasaban los portones, había un dominio de los que tenían más tiempo de estar acá y había que someterse a ellos. Cuando se construye entre 1905, 1907 y 1910, que el edificio ya entra en completa operación, se construye para una población de una Costa Rica de menos de 1 millón de personas. Inicialmente había sido una institución penitenciaria modelo que seguía los modelos europeos. No fue diseñado para un centro de cultura para que la gente viniera aquí a crecer espiritual e intelectualmente. Era justamente para lo que se podía considerar en ese momento la escoria de la sociedad. Experimenté lo que es cuando uno vive la paz del hogar y del trabajo a la persona que está privada de libertad. A mí me detuvieron porque me vieron con sangre en la camisa y pensaron que yo venía de la lucha. Fue un error, pero no culpo a nadie, porque en ese momento había mucha confusión. Las noticias siempre eran negativas, cuando no eran que habían matado a alguien, es que habían una revuelta, es que había un intento de fuga, que las condiciones eran lamentables. Cuando asumí el Ministerio de Justicia por primera vez, en 1978, el sistema penitenciario tenía un problema gravísimo de condiciones infrahumanas en la Penitenciaría Central de San José y en prácticamente todos los centros penitenciarios en el país. En ese momento creo que se hizo presente porque el ambiente de acá era una porquería. Ahí no habían divisiones de nada, todos estaban unidos. Es decir, el que seguro había entrado por una pensión alimenticia y el que estaba por haber asesinado a 10 personas. Claro. Entonces, digamos, el peligro enorme que podía haber ahí era un elemento adicional del problema. Aquí entraban seres humanos, digamos, comunes y corrientes, jóvenes y no tan jóvenes, pero eran seres humanos, iguales a todos nosotros. Y uno se venía a encontrar aquí prácticamente con criminales, con despojos. Lo que más me impactó fue comprobar directamente en lo que unas condiciones tan degradadas como las de la Penitenciaría Central
le podían producir a un ser humano. Esto se convierte en la vergüenza nacional producto del abandono a partir sobre todo de 1950 en adelante de lo que ocurría aquí adentro. Esto se convirtió en un submundo de la Costa Rica. La Penny era eso, una vergüenza nacional. Poco a poco, por la falta de mantenimiento, por la desatención, por el desinterés, se fue degradando, se fue deteriorando las condiciones materiales mismas del centro y por supuesto también todo lo que tenía que ver con la vida al interior de ese centro de los privados de libertad. No hubo nunca una política estructurada que se mantuviese en el tiempo para tomar una medida de intervención de parte del gobierno hacia la parte interna de la penitenciaría. No existió. Fueron algunos intentos aislados, sobre todo directores de la PENI, que trataron de alguna manera de mejorar un poco la calidad de vida de las personas que vivían acá. Los costarricenses, en su gran mayoría, vivían de espaldas a la realidad que aquí ocurría. Aquí había motines, aquí había incendios, aquí había asesinatos, aquí había violaciones, aquí había torturas, aquí se secuestraba personal de seguridad penitenciaria, aquí se mataban gente, y los costarricenses vivían de espaldas a esa realidad. El terror que le daba a la población de solo mencionar su nombre. Era una conversación que no se tenía, era como un área olvidada del país. Uno cruzaba por aquí, por la avenida, y uno ni siquiera se atrevía a voltear a ver a la Penny. Era la primera vez que la sociedad costarricense podía ver ese edificio que veía desde lejos, en una loma muy visible, del cual todos hablábamos, y la Penny era el infierno para los costarricenses, pero que nadie conocía. La crisis que vivió la Penitenciaría Central es una crisis que hoy está viviendo el sistema carcelario nacional. Hacinamiento, pandillas, drogas, el poder por parte de algunas personas, la no intervención del Estado, son bombas de tiempo. La primera tarea que me encomendó fue: hay que cerrar la Penny. El día propiamente que se cierra ya la Penny, que viene doña Elizabeth Odio con el presidente y con todos sus ministros y todo, fue un momento muy emotivo para el país. Se cerraba un capítulo en la historia de Costa Rica y simbolizando eso, si mal no recuerdo, hasta se dinamita una parte, simbolizando que este lugar nunca se iba a volver a usar. Con la llegada de Rafael Ángel Calderón Fournier a la presidencia de la República, su esposa, doña Gloria Bejarano de Calderón, de origen mexicano, propuso la posibilidad de utilizar el espacio, porque la infraestructura realmente era muy poco lo que quedaba, proponer hacer un museo para los niños. En aquel momento muchas personas no creían que fuese posible hacer un proyecto de este tipo. Yo me acuerdo el esfuerzo político de aquel momento, es decir, la determinación de cada uno de los políticos, del presidente, de la primera dama, de transformar ese lugar en algo que fuera una oportunidad para crecer, una oportunidad para enseñar el aspecto educativo. Toca en suerte ir a Venezuela y yo siempre repito que el Señor me puso un brochure en la mesa de noche y en la noche lo empecé a ver y dice Museo de los Niños y dije, ¿qué es esto? Yo quiero, ¿dónde está? Y al día siguiente estaba yo pidiendo ir a ver el Museo de los Niños de Venezuela. Fue el primer museo que yo conocí en el cual me impresionó tanto, que saliendo de ahí yo le dije a la gente que iba conmigo, vamos a hacer un Museo de los Niños en Costa Rica. Bueno, era un lugar de contraste.
¿verdad? El llegar a ese edificio que antes representaba un lugar de horrores y convertirlo en un lugar de ensueño, un lugar de esperanza. Yo creo que doña Gloria vino a rescatar estas 7 hectáreas y esta hermosa loma en lo que tenemos ahora. Es un milagro, porque los grandes milagros primero se sueñan y después se realizan. Yo creo que este museo es la expresión de todo este sueño. Es algo hermoso para mí porque imagínense lo que fue un lugar tan triste, de haber tanta desolación, ¿qué le digo? Tanta tristeza, ahora escuchar las risas de los niños. Algo creativo para regalarle, digámosle, a los hijos, algo mezclado con historia y tanto como diversión para ellos ahora, hoy en día. Yo no viví en el tiempo que esto fue cárcel, ahora pues tengo la oportunidad de traer a mis hijos para que ellos conozcan y sepan que aquí fue una cárcel. Se puso la primera piedra y a partir de ahí empezamos una labor de hormiga que nos fue dando resultados, buscando patrocinios para las diferentes salas, con gente que contribuía con su conocimiento, universidades, estudiosos, o sea, tuvimos el apoyo de mucha gente. Seguimos soñando, un montón de años después seguimos creando nuevas ideas, se le dio trabajo a más de 200 personas. Hoy la gente viene y no lo recuerda, además le asombra que un edificio con esa edad sea tan útil, tan versátil, tan actual, que tenga elementos pedagógicos que realmente le permitan a la gente aprender jugando. Esto es de un infierno a un centro de luz, a un centro de cultura, a un centro de vida, es decir, dedicado a la niñez. ¿Qué más? Es decir, ¿habrá algo más bello en este mundo que dedicarle algo a la niñez? Ha sido una apertura hacia la ciencia, la tecnología, hacer que nosotros los costarricenses podamos soñar en una forma más específica, de poder presentarle a la juventud horizontes de diferentes tipos. No todos son horizontes espaciales, otros van hacia lo pequeño, cada vez lo microscópico, entonces se abren horizontes en todas las direcciones. Quien es capaz de ver lo invisible es capaz de hacer lo imposible. Yo creo que eso fue lo que hizo que el pueblo costarricense, que al inicio no entendía qué era lo que estaba pasando y por qué dedicarle tantas fuerzas económicas y espirituales a ese lugar, después con el tiempo se dio cuenta que era la gran oportunidad que tenía Costa Rica para crecer espiritualmente.